Estimado Felipe Bravo, en calidad de ministro de Fe designado por la Secretaría de Participación Ciudadana para representar al Consejo Constitucional, doy inicio a esta audiencia pública. Le recuerdo que dispone de 10 minutos para hacer su presentación. Le avisaré cuando le queden 2 minutos de su tiempo para que pueda concluir adecuadamente su presentación. Como representante del Consejo, velaré por la autenticidad, la transparencia y el registro fiel de este proceso, garantizando sus derechos, el derecho de todos y todas las participantes. Inicie grabación. Para registro de audio, indique por favor su nombre y su ruta. Sí, mi nombre es Felipe Bravo Allende, mi ruta es 15 929 937-6. Puede comenzar. Muchas gracias. Muchas gracias a la señora ministra de Fe y a la universidad por recibir esta audiencia pública en nombre del Consejo Constitucional. Voy a leer con mi ruta al teléfono para que no sea como que estoy haciendo otra cosa en el teléfono. Mi nombre es Felipe Bravo Allende, soy abogado, soy profesor adjunto de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Chile. Participo en esta audiencia por mi interés en colaborar con el Consejo Constitucional en la comprensión de ciertas normas aprobadas por el grupo de expertos que son parte del anteproyecto de Constitución, en particular aquellas relativas a la consagración de un Estado social y democrático de derecho y sus efectos normativos, es decir, cómo debe ser comprendido, interpretado y aplicado finalmente la cláusula de Estado social en una eventual nueva Constitución. Mi propuesta tiene una relación directa con el anteproyecto, dado que se ha cuestionado si es posible compatibilizar la existencia de un Estado social de derecho, en cuanto a cláusula constitucional, con la provisión, es decir, con la prestación privada de derechos sociales. El tema que quiero presentar es precisamente la compatibilidad de un Estado social de derecho con la provisión privada de derechos sociales. Y es posible resumir esta exposición en la siguiente frase. Una interpretación de la cláusula de Estado social de derecho desde su origen hasta la actualidad nos muestra que no ha existido ningún país que ha utilizado Chile como ejemplo en este proceso que la entienda como incompatible con la participación privada en la prestación de derechos, incluso en aquellos denominados derechos sociales. Como es conocido, el anteproyecto de Constitución consagra un Estado social y democrático de derecho en el artículo 1.1. La fórmula, tal como fue propuesta por el comité experto, nos parece correcta, pero a su vez insuficiente, como veremos más adelante. Nos parece correcta porque recoge la tradición de interpretación del Estado social de los siglos XIX y XX. El concepto de Estado social, como se ha entendido por el constituyente chileno, por el anteproyecto y por la doctrina, tiene 4 etapas muy marcadas de configuración. La primera es la etapa europea desde el siglo XIX hasta probablemente comienzos del siglo XX, luego la etapa de inicio del siglo XX, en particular la Constitución alemana de Weimar. En tercer lugar, la evolución constitucional alemana, que termina llegando hasta la Constitución, hasta la Ley Fundamental de Bonn en el año 48, para luego terminar en la Constitución española, ya 78 en adelante, y desembocar, y por eso es un continuo, hasta América Latina en la década del 90 y adelante. En cualquiera de estos 4 momentos constitucionales, lo que siempre se ha discutido es la posibilidad de que el Estado sea un prestador de derechos. La cláusula de Estado social no es solamente la prestación de derechos. Estado social reducido a prestador de derechos sociales es reducir la posibilidad que tiene un Estado social en relación con no solamente prestar derechos, sino que también garantizarlos, es decir, independiente de quien los entregue, que los ciudadanos y las personas de un país determinado puedan gozar de estos derechos, en particular en materias laborales y de mínima subsistencia para la vida en sociedad. Pero en tercer lugar, y me parece a mí que es más relevante, es cómo la cláusula de Estado social cumple una función de integración social. Es decir, Estado social no es solamente prestar derechos, también es una fórmula política, ideológica en el sentido correcto de la expresión, en cuanto a lo que se busca es la integración de distintos sectores de la población. No solamente personas con más vulnerables o con menos recursos, sino que también todo tipo de actividad de la sociedad civil que sea parte de, valga la redundancia, la sociedad política, la sociedad económica y la sociedad en general, como en cuanto a nación, que vive un país determinado. Por tanto, si voy a resumir lo que acabo de decir en una línea, ni en la legislación social europea del siglo XIX, ni en la Constitución alemana de Weimar, ni tampoco en la Ley Fundamental de Bonn, ni tampoco en la Constitución española, ni, lamentablemente,
se ha entendido esta cláusula como una forma de provisión o de reducción a solo derechos. Esta idea de que el Estado social es solo derechos es una idea netamente de América Latina. Y es entender el Estado social de derecho, a veces incluyendo la frase o la letra derechos, como si el Estado social fuera solamente un Estado de administración que provee, entrega derechos a las personas. Y eso es reducirla, como mencioné anteriormente. Por tanto, nos parece correcto como el anteproyecto, y por eso que abogo por mantener la cláusula como está desarrollada en el anteproyecto, dado que la cláusula del artículo 1.2 entrega de manera expresa la provisión de derechos y su desarrollo progresivo a través de instituciones públicas y privadas. La relevancia de esto es, me parece a mí, concentrar en una frase el sentido tradicional, histórico y me parece que es correcto de lo que entendemos por Estado social. Sin embargo, me parece que es insuficiente porque la discusión constitucional se ha centrado en la actualidad, y de hecho distintos expositores, tanto en el Consejo como en las audiencias públicas lo han mencionado, han tendido a creer de que estamos en presencia de una cláusula que solo cierra directamente en derechos y solamente en provisión material de derechos hacia las personas. Me parece que es insuficiente esta discusión porque reduce el concepto de Estado social y por ende entonces me parece relevante mostrar en estos breves minutos la evolución histórica para efectos de que el Consejo se ilustre en la necesidad de mantener, no digo fortalecer porque en realidad me parece que está correctamente desarrollado en el artículo 1.2, pero sí mantener la fórmula como está desarrollada en particular en la frase final. En conclusión, me parece a mí que la evolución del Estado social de derecho como cláusula no debe reducirse únicamente a la provisión material de derecho. Al contrario, es una cláusula que tiene una potencialidad muy amplia. No solo en cuanto a prestación, también en cuanto a Estado que garantiza finalmente los derechos de las personas y su realización, mismo de subsistencia, pero también la función integradora y social que tiene esta cláusula. Por ende, yo le solicito al Consejo en esta audiencia mantener la fórmula en cómo está redactada y en particular mantener la frase final del segundo párrafo del artículo primero que señala que el Estado social y democrático de derecho se desarrolla a través de instituciones públicas y privadas. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Agradezco su presencia y participación en este acto tan significativo para nuestra Constitución. Finaliza esta audiencia la ministra de Fe, Alejandra Mercado, abogada. Muchas gracias.